Bueno, buenos días. El programa de información profesional les da la más cordial bienvenida a nuestra Feria Vocacional Virtual TEC 2021. El objetivo de nuestra sesión del día de hoy es poderles brindarles bastante información con respecto a la acreditación de las carreras y, bueno, los beneficios que tiene para los estudiantes que una carrera sea acreditada. Para abarcar este tema nos acompaña el día de hoy el compañero Julio Oviedo, comunicador del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. ¿Cómo está, don Julio? Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes allá en el TEC por esta oportunidad tan valiosa de acercarnos a los orientadores y también a los estudiantes de último año de secundaria. Darles también de parte de SINAES el agradecimiento a las personas que se han conectado. Muchas gracias, don Julio. De verdad que muy contentos poder contar con ustedes en este espacio tan importante, como bien lo mencionaba, apoyando la toma de decisiones de los estudiantes que se encuentran pues ya reflexionando sobre su futuro profesional. Antes de iniciar, les vamos a recordar algunos lineamientos pues para llevar con éxito la sesión del día de hoy. Por el momento, los micrófonos se encuentran apagados para todos los participantes durante la sesión. Entonces, por favor, enviarnos sus preguntas o sus consultas en el momento que lo indiquemos y también pues podrán verlo en su pantalla, abajo donde dice preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden planear. El chat en este momento se encuentra deshabilitado. Entonces, sin más, damos inicio pues con la sesión tan esperada del día de hoy. Vemos que tenemos pues bastante participantes, don Julio, por dicha. Qué Entonces, bueno. vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Cuéntenos, vamos a empezar con algo muy básico, porque algunas veces a nuestros estudiantes se les confunde, bueno, ¿qué es CONESUB? ¿Qué es el CONARE? ¿Qué es SINAES? ¿Y qué significan las siglas CSE? Iniciemos por ahí. Sí, muchas gracias. Yo me pongo en el lugar de los estudiantes de secundaria y cuando salen a buscar una carrera universitaria o para universitaria se enfrentan con un montón de siglas que obviamente ellos tal vez no entienden. El CONESUB, por ejemplo, es el Consejo Nacional de Educación Superior Privada. ¿Qué hace el CONESUB? Lo que hace es autorizar el funcionamiento de las carreras. Entonces, las carreras para poder emitir títulos válidos tienen que estar autorizadas. Entonces, el CONESUB se encarga de autorizar las carreras en el ámbito de las universidades privadas. El CSE, que es el Consejo Superior de Educación, lo que hace es autorizar las carreras para universitarias. Y en el caso del CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, lo que hace es autorizar el funcionamiento de las carreras que se imparten en universidades públicas. En Costa Rica es obligatorio que una carrera esté autorizada. Ese es el requisito mínimo, el más básico, podríamos decir. Las carreras que así lo deseen y los posgrados que así lo deseen dan un paso más allá y buscan la acreditación. De eso se encarga el SINAES. La acreditación es ya un respaldo del Estado costarricense a través del SINAES de que la calidad de esa carrera fue evaluada y que cumple con los estándares que nosotros tenemos establecidos. Eso le da confianza al estudiante ver ese sello calidad junto al nombre de una carrera, sea una universidad pública, una universidad privada o una institución para universitaria. Entonces, recapitulando, CONESUB se encarga de autorizar las carreras en universidades privadas, CONARE autoriza las carreras de universidades públicas, el CSE, el Consejo Superior de Educación, autoriza las carreras para universitarias y el SINAES es el órgano oficial de acreditación en Costa Rica, acredita carreras de universidades públicas, privadas y también internacionales que funcionan en Costa Rica. Entonces, como para que nos quede más claro a los estudiantes también que se encuentran conectados en este momento, me conversabas de dos conceptos, la autorización y la acreditación. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Exacto. Yo siempre explico esto con un ejemplo que puede parecer tonto, pero ayuda. Digamos, eso es como que yo salga a la calle y les muestre a los demás mi licencia de conducir, a los demás conductores y les diga, yo tengo licencia de conducir. ¿Qué me van a decir los demás conductores? Yo también tengo licencia de conducir. Para poder conducir un vehículo en Costa Rica se ocupa una licencia de conducir. Esa es la autorización de funcionamiento, es decir, es el requisito básico, es lo que en este caso se pide como mínimo para poder emitir títulos válidos. Eso es lo básico, la autorización de funcionamiento. Entonces, la mayor parte de las carreras o todas las carreras en Costa Rica tienen que estar autorizadas. Entonces, muchas veces las universidades dicen, es que mi carrera está autorizada y lo muestran como si fuera un logro, pero en realidad básicamente lo que están haciendo es cumpliendo con un requisito que es básico, mínimo. Sería diferente, por ejemplo, en la Cruz Roja, yo trabajé un par de años por allá, hay un curso de manejo.
ese curso de manejo de ambulancia, le digo que es bien complicado. No es cualquiera el que logra manejar una ambulancia. Obviamente para manejar una ambulancia tiene que tener licencia de conducir, lo básico, pero tiene que tener mucho más. Tiene que aprobar un curso que está a cargo de instructores muy rigurosos. Entonces, las personas que tienen el curso de instrucción de manejo de la Cruz Roja, pues han demostrado que son muy buenos conductores. Ellos decidieron voluntariamente sacar ese curso. Estamos hablando ya de la acreditación, ya cuando vamos a buscar estándares de calidad que demostramos ante la sociedad costarricense que cumplimos esos estándares. ¿Ante quién se someten las carreras y las para universidades? Ante el SINAES. Es el SINAES el que las evalúa y el SINAES es el que dice si sí cumple con los criterios de calidad establecidos o si de momento no tienen esos requisitos de calidad y siguen estando no acreditadas. Entonces, para el caso de las carreras que nos conversar sobre la calidad, y muy bien el ejemplo queda bastante claro con lo que nos mencionas, ¿qué significa entonces que una carrera se encuentre acreditada? Exacto. Que una carrera se encuentre acreditada significa que esa carrera voluntariamente, eso es lo primero, es decir, nadie la obligó, voluntariamente decidió ir ante el SINAES y someterse a la evaluación. Entonces la carrera hizo una autoevaluación que se llama, es decir, una reflexión interna de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en qué tiene que mejorar. Vinieron expertos internacionales incluso y nacionales también y las evaluaron y esos expertos dan un informe al Consejo Nacional de Acreditación, que es nuestro máximo órgano, que es el que decide si esa carrera reúne o no las condiciones de calidad suficientes para llamarse carrera acreditada. Algo importante decir es que en Costa Rica funcionan alrededor de 54 universidades, entre públicas, privadas, y no todas son parte del SINAES. Actualmente el SINAES está constituido por 27 universidades y 6 instituciones parauniversitarias. Entonces, ¿cuáles universidades son parte del SINAES? Las que voluntariamente así lo desean. Por ejemplo, en el caso del TEC, es una universidad no solo miembro, es una miembro pleno y cofundadora del SINAES, es decir, está con SINAES desde 1999, que fue que se creó SINAES. En Costa Rica es muy importante este dato. En Costa Rica el SINAES, la agencia de acreditación, no es una agencia del gobierno, es una agencia, en este caso es un sistema que está integrado por universidades públicas y universidades privadas. Curiosamente, el SINAES lo crearon las universidades. Es decir, las universidades, 4 públicas y 4 privadas, entre ellas el TEC, se unieron para decir, vamos a crear un órgano que nos evalúe, que nos diga si estamos bien o no. Y las que estén bien, las que cumplan con los criterios de calidad establecidos, se llamen carreras acreditadas. Entonces, el SINAES nace del seno de las universidades. Fue por decisión de las propias universidades que se creó SINAES. Genial. Y en el caso concreto del TEC, entonces estamos hablando que sus carreras tienen un sello que certifica ya esta calidad para una carrera universitaria y se encuentran entonces en una constante búsqueda de lo que sería una excelencia académica. Excelente, sí, exactamente. Digamos, es muy importante entender que en todo esto, de momento, así está la ley, todo esto es voluntario. Es decir, la carrera decide si se somete o no a la evaluación del SINAES, decide cuándo lo hace, decide también si somete el bachillerato y la licenciatura o solo el bachillerato, por ejemplo. Decide, por ejemplo, si quiere que le evalúen la sede central o también las sedes regionales. Todo eso lo decide la carrera, todo eso son una decisión voluntaria. Ahora, esa decisión voluntaria trae consecuencias, lógicamente. Entonces, se llaman graduados de carreras acreditadas los que se hayan graduado en fecha posterior al acuerdo de acreditación. Por ejemplo, yo me gradué de comunicación colectiva de la UCR meses antes de que la carrera obtuviera la acreditación. Entonces, cuando yo me gradué de la carrera, era una carrera no acreditada. Entonces, yo siempre voy a ser considerado un graduado de una carrera no acreditada, que actualmente esa carrera está acreditada, pero cuando yo me gradué estaba no acreditada. Ya los colegas que se graduaron en fecha posterior al acuerdo de acreditación, pues se gradúan de una carrera que está acreditada. Entonces, las universidades y las carreras toman decisiones que tienen implicaciones. En el caso del TEC es un caso muy interesante, ya tienen, de acuerdo a lo que la investigación que hice antes de empezar esta entrevista, tiene 15 carreras de grado acreditadas y tiene 2 posgrados acreditados. Pero el TEC tiene otra particularidad muy interesante y digna de aplaudir, que es que el TEC está sumando cada vez más sedes regionales y eso es muy importante, Exacto. que las personas de las regiones también tengan derecho a salir con el sello de carrera acreditada. Entonces, muchas universidades no lo hacen así, algunas universidades se están quedando solo en la sede central, eso es una decisión que ellas toman. En el caso del TEC está tratando de ir poco a poco sumando sedes regionales y eso desde parte del SINAES nosotros lo aplaudimos y lo valoramos mucho. Y cuéntenos un poco en este sentido el proceso tan riguroso que lleva, o sea, cuántos años pueden durar en esto, o por ejemplo, bueno, cuáles son los criterios que utilizan para una acreditación. Sí,
digamos, la acreditación o los procesos de evaluación con fines de acreditación comienzan, como le decía, con la autoevaluación, que es esa reflexión interna que realizan las carreras y los posgrados. Y este proceso puede tardar lo que la carrera y posgrado así lo desea. Hay carreras que han dedicado 1 año, 2 años a ese proceso de reflexión, hay otras que lo han hecho más rápido. Es un proceso de reflexión. Eso concluye con un informe de autoevaluación. Después viene la evaluación externa, que son, como le comentaba, expertos, 2 internacionales y 1 nacional, que vienen y evalúan la calidad de esa carrera. Ahora, el SINAES evalúa 171 criterios de calidad. Entonces evalúa, por Bastantes. ejemplo, claro, sí, evalúa el plan de estudios, evalúa la infraestructura, evalúa el cuerpo docente, cuánto investiga la universidad, investiga, digamos, la biblioteca con la que cuentan, el equipo de cómputo, por ejemplo. Entonces, son una serie de criterios que el SINAES toma en cuenta. Y ahí está la gran ganancia de los estudiantes. Por ejemplo, si la carrera detecta que necesita más computadoras, pues en el plan de mejora dice, me comprometo a comprar más computadoras, y los estudiantes poco a poco piensan a ver qué, más computadoras, evidentemente. Y eso es producto del compromiso que adquirió la carrera ante el SINAES, pero los que se benefician mucho son los estudiantes que están cursando esa carrera. Y obviamente también los empleadores. El SINAES le pregunta a los empleadores, ¿qué le parecen los graduados de esta carrera? Y los empleadores le dicen, bueno, yo creo que deberían de fortalecer más el inglés, por ejemplo. Entonces la carrera toma nota de eso y fortalece el área de inglés. Entonces los empleadores también se benefician. ¿Quién se beneficia? La economía nacional con empleadores, con graduados mejor preparados para enfrentar los retos del sector empresarial. Entonces, resumiendo un poco lo que nos decía, voy a mencionar aspectos generales que fueron los que escuché. Se evalúa entonces lo que es la infraestructura, el plan de estudios, el cuerpo docente, en este caso, o sea, ¿qué evalúan ustedes de los docentes, por ejemplo? Bueno, digamos, la metodología, por ejemplo, que se utiliza, el plan de estudios que utilizan, el diseño de los cursos, el SINAES entra en diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces, algunas veces, por ejemplo, un error común que cometen algunos estudiantes es creer que el SINAES acredita un plan de estudios en particular. Y no, el SINAES acredita Correcto. toda la carrera como un todo, ¿verdad? Entonces, a veces la carrera cambia, el plan de estudios producto del proceso de mejora, y entonces no significa que esos estudiantes que se graduaron con el plan de estudios anterior no merecen lucir el sello carrera acreditada en sus títulos. Sí, se graduaron en fecha posterior y por lo tanto salen como graduados de una carrera acreditada. Entonces son múltiples los factores que el SINAES toma en cuenta. Como le decía, también el estudiante, el SINAES le toma la opinión a los estudiantes, a los que están cursando la carrera, los reúne, los expertos se reúnen con los estudiantes y dicen, cuéntenos, ¿qué les ha parecido la carrera? ¿Qué aspectos hay que mejorar? Se reúnen con las autoridades y le preguntan, bueno, ¿ustedes qué piensan de esta carrera? Con los profesores también se reúnen, con los administrativos. Entonces es un proceso muy rígido. Lograr la acreditación no es fácil, pero siempre las carreras dicen, lograr la acreditación no es fácil, pero es más difícil aún mantener la acreditación, porque para Claro, mantener mantener, la calidad. exacto, el SINAES no permite que las carreras bajen los niveles de calidad. Y si las carreras se comprometen con el SINAES a hacer ciertas mejoras, tienen que hacerlas. El SINAES da seguimiento. Entonces, eso redunda en un beneficio para quién? Para los estudiantes que cursan esa formación, también para los graduados y los empleadores también. Entonces, para el caso concreto del tecnológico y los estudiantes que nos escuchan, estamos diciendo, bueno, que las carreras del TEC tienen este sello de calidad donde se ha certificado ya de manera muy, muy rigurosa todos estos aspectos que usted nos menciona. Exacto, digamos, en www.sinades.ac.cr los estudiantes pueden encontrar la lista de carreras acreditadas. Nosotros la tenemos en formato Excel para que sea más fácil filtrar por universidad, por área de conocimiento, etcétera, para que los estudiantes lleguen a tomar esa decisión de forma informada. Es decir, que sepan que no todas las carreras en Costa Rica están acreditadas, pero si quieren saber cuáles están acreditadas, si quieren ir con la certeza de que esa carrera fue rigurosamente evaluada y cumple con los criterios de calidad establecidos por el SINAES, nosotros ponemos a disposición esa lista. Es muy fácil, simplemente entrar a www.sinades.ac.cr y descargar esa lista. Si, por ejemplo, quieren saber cuáles son específicamente las carreras del TEC que están acreditadas, simplemente señalan la columna de institución educativa y ahí señalan el TEC y le va a filtrar por las carreras del TEC y las maestrías del TEC que están acreditadas por el SINAES. Perfecto. Tal vez ahora vamos a compartirlo, si no, en el chat o por ahí para repetir la dirección que nos mencionas para Claro que que sí. los estudiantes puedan consultar. Pero no sé, menciono un caso específico, de, por ejemplo, la carrera, bueno, la carrera de computación ahorita ya básicamente tiene pues todas las, perdón, la carrera acreditada en todas
sus sedes, el campus tecnológicos y centros académicos, está totalmente acreditada. Pero ahora mencionabas un detalle muy importante, el hecho que una carrera esté acreditada, qué sé yo, en nuestro campus central, no necesariamente quiere decir que esté acreditada en otro centro académico. Eso sí deberíamos entonces verificarlo. No quiere decir que porque esté acreditada en el campus, en nuestro campus central, quiere decir que esté acreditada en los otros centros académicos, por ejemplo. Exacto, eso es muy importante, eso que usted señala. Yo recuerdo el caso, una anécdota muy triste que tuve de una carrera que se acreditó y bueno, me llamó una estudiante y conversamos largo y tendido y la estudiante estaba muy emocionada de que su carrera estaba acreditada, para ella era motivo de gran alegría y obviamente para nosotros también. Al final de la conversación ella me dijo, y es que aquí en San Carlos las oportunidades, y yo le dije, ay, qué pena, ¿usted estudia en San Carlos? Y me dice, sí, le digo, no, para San Carlos no está cubierta la acreditación. Ella estaba estudiando en el campus San Carlos y en ese caso concreto, la acreditación regía para la parte de San José. Entonces, no estaba cubierta por la acreditación esa sede donde ella se graduó. Entonces, ¿qué le recomendamos nosotros a los estudiantes? Revisar el grado académico, si es bachillerato, licenciatura, ambos, qué universidad, obviamente, qué carrera y qué campus o qué sede, que llamamos nosotros, está acreditada por el SINAES, está cubierta por la acreditación. Eso es muy importante. Perfecto, entonces, para que los estudiantes sepan, ¿verdad? Es importante entonces verificar en la plataforma de la feria también, para que ustedes tengan conocimiento, se indica también la carrera y si está acreditada o no, o si bien se encuentra en proceso de acreditación, que tenemos algunas carreras en algunos centros académicos que están en ese proceso. Algunas otras carreras también para que los estudiantes conozcan, una carrera relativamente nueva como lo que es ingeniería física, todavía no puede ser acreditada, tal vez si no se cuenta, tal vez cuál Sí. es el principal de los criterios, porque todavía aún no puede ser acreditada, ¿verdad? Ese aspecto es muy importante. Digamos, para que una carrera pueda someterse al proceso de evaluación con fines de acreditación, tiene que cumplir varios requisitos. Uno de ellos es que se imparta en una universidad o para universidad que esté incorporada al SINAES, que sea parte del SINAES. Es decir, un director de una carrera, que esa carrera pertenezca a una universidad que no es parte del SINAES, por más que ese director de carrera quisiera que el SINAES llegue y evalúe esa carrera con fines de acreditación, no podríamos hacerlo porque la universidad no es parte de nuestro sistema. La universidad como un todo tiene que incorporarse a nuestro sistema para que ahora sí podamos evaluar la carrera en específico. Entonces, un primer requisito es que la carrera sea parte de una universidad que es miembro de SINAES, como en este caso el TEC. El otro requisito es que la carrera tenga un cohorte que llamamos, es decir, una primera generación de personas que ya se graduaron de esa carrera. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el SINAES, como decíamos, le toma la opinión a los graduados y le toma la opinión a los empleadores. Entonces, si la carrera es muy nueva, no tenemos graduados y no tenemos empleadores a quién preguntarles. Entonces, necesitamos que haya un primer cohorte. Entonces, hay carreras que tal vez no se han sometido al proceso de evaluación con fines de acreditación, no porque no quieran, sino porque son carreras muy nuevas, entre comillas. Entonces, están esperando a tener el primer cohorte de estudiantes de graduados para poderse someter a la evaluación con fines de acreditación. No, perfecto, perfecto. Eso es muy importante que lo sepa porque a nosotros nos suelen preguntar mucho, bueno, ¿y por qué la carrera de ingeniería física aún no se encuentra acreditada, verdad? Y bueno, hay que cumplir con ciertos requisitos, es de reciente funcionamiento realmente la carrera y bueno, todavía no se encuentra con su primera generación de estudiantes graduados. Y aún más esto, don Julio, si ya la acreditación en sí es un proceso pues bastante riguroso, como bien usted lo mencionaba, imagino que una reacreditación aún más. Exacto, sí, digamos, la ley habla de la acreditación, ¿verdad? La reacreditación es un término que utilizamos nosotros en SINAES para rendirle homenaje a esas carreras que han perseverado en el tiempo. La ley, como le digo, habla del término acreditación, pero ¿qué es en realidad una reacreditación o cómo lo entendemos nosotros? Son esas carreras que obtuvieron una primera acreditación, pero para poder estar vigentes, vuelven a someterse a la autoevaluación, a la evaluación por expertos internacionales, expertos nacionales, vuelven a pasar por todo el proceso y revalidan la condición de carreras acreditadas, es decir, pasan por otro proceso de evaluación. En este proceso de evaluación ellos tienen que demostrar que la cultura de calidad que llamamos nosotros está bien consolidada. Entonces, obtener la reacreditación es bien complicado, no es fácil. Entonces, cada vez que nosotros vemos la lista de carreras acreditadas y vemos que están acreditadas, como algunas carreras del TEC, que están acreditadas desde el 2005, imagínense, una carrera que tiene 15 años Claro. de estar acreditada, eso es un mérito enorme. ¿Por qué? Porque quiere decir que han ido haciendo mejoras y mejoras y mejoras. Es muy importante tal vez que los estudiantes sepan que esto no termina.
Es decir, ya una vez que una carrera empieza el proceso ante el SINAES, lo que le queda es mejorar y mejorar y mejorar por siempre. No se va a alcanzar nunca la excelencia, siempre va a haber algo que mejorar. En toda carrera de cualquier parte del mundo, sea de cualquier universidad que usted diga, siempre las universidades van a encontrar formas para mejorar sus carreras. Y las agencias de acreditación precisamente ayudan a eso, a ayudar a contribuir a las carreras, a cómo pueden mejorar cada vez más. Dos consultas entonces con respecto a lo que menciona. Bueno, la primera tal vez me adelanté ahí. ¿Cuánto es el tiempo para decir que una carrera está acreditada? O sea, ¿cuánto tiempo dura una vez que yo le pongo el sello calidad SINAES? ¿Cuánto tiempo después vuelvo a evaluar? Esa Sí, sería la consulta. Y tal vez hago la otra de una vez. Y la otra consulta sería entonces, ¿podría pasar que una carrera que ha estado acreditada, si no mantiene esos estándares de calidad, puede perder entonces esa acreditación? efectivamente, la acreditación se otorga por un plazo determinado. Es el Consejo Nacional de Acreditación el que toma la decisión de cuántos años otorga la acreditación. Por lo general, la primera acreditación se da por 4 años. En el caso de la reacreditación puede variar, puede ser 2 años, 4 años, 3 años, 5 años, hasta 8 años. Puede ser la reacreditación. Entonces varía en el tiempo. Pero efectivamente, una carrera que hoy está acreditada podría no estarlo en un par de meses. ¿Por qué? Porque, digamos, puede ser que la carrera por decisión propia decida abandonar el proceso. Recordemos que todo esto es voluntario. Entonces, si la carrera dice, no, sabe qué, SINAES, yo no quiero seguir adelante y se hace a un costado, ya nosotros como SINAES no podríamos hacer más que recomendarle seguir adelante. Pero si la carrera insiste, bueno, sale de la lista de carreras acreditadas. También podría pasar que la carrera se comprometió a hacer una serie de mejoras y no las efectuó. Claro. Entonces pierde la condición de carrera acreditada. Entonces, obtener ese sello que ven los estudiantes, mantener ese sello no es fácil, porque las carreras tienen que estar mejorando continuamente. En el momento en que dejen de mejorar, pierden la condición de oficialmente acreditadas. Entonces, don Julio, para los estudiantes igual, ¿cuáles serían entonces los beneficios para ellos, verdad, de elegir una carrera que esté acreditada? O sea, ¿por qué si una carrera de mi interés en X universidad está acreditada, digamos, en el caso del TEC que esté acreditada y en otra universidad no esté acreditada? Entonces, ¿cuáles serían los beneficios que me brinda la acreditación? Sí, yo a los estudiantes siempre les digo, bueno, ustedes van a una universidad y les preguntan, las carreras que ustedes imparten son de calidad, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta de esa universidad? Pues obviamente la universidad va a decir que claro, son carreras de calidad. Entonces, ¿cómo demostrar eso? ¿Cómo decirle al estudiante, sí, esta carrera es de calidad? Entonces, esto nos trae al origen del SINAES. Cuando las 8 universidades, las 4 públicas y las 4 privadas se unieron para crear al SINAES, fue precisamente para eso, para tener una forma de expresarle a la sociedad costarricense cuáles carreras son de calidad y que no lo dijeran las universidades. Es muy importante que lo diga un órgano externo, avalado por ley, respaldado por el Estado, Exacto. con todo el respaldo del caso que dijera, sí, esa carrera cumple con criterios de calidad. Por eso se creó SINAES. Entonces, ¿cuál es el gran beneficio para los estudiantes? Que con las carreras acreditadas no tienen que creerle necesariamente a las universidades ni a las parauniversidades, sino que hay un órgano externo que es SINAES el que les está diciendo, sí, esta carrera cumple con los criterios de calidad establecidos, pasó por un proceso de evaluación bien riguroso. Pero otro aspecto importante que a mí siempre me gusta señalar es que nació de las carreras y de los posgrados someterse a la evaluación ante el SINAES. Eso es muy importante, esa voluntad que muestran las carreras siendo voluntario, no siendo obligatorio, siendo voluntario, las carreras voluntariamente van ante el SINAES y se someten al proceso. Eso ya habla muy bien de ese deseo de esa carrera en particular de estar mejorando continuamente. Entonces, eso le da confianza al estudiante. Pero también está el otro aspecto, que es cuando las carreras empiezan a implementar las mejoras a las que se comprometieron. Ahí era lo que les decíamos, que empiezan a haber más computadoras, empiezan a haber una biblioteca mejor dotada de libros, empiezan a haber profesores mejor preparados, profesores que investigan más, y todo eso es producto tal vez del proceso de acreditación, muchas veces del proceso de acreditación. Algunas veces vemos que las carreras cambian en el plan de estudios y eso precisamente se da porque la carrera pasó por un proceso y determinó que era necesario incluir un nuevo curso o hacer alguna variante en el nombre de la carrera. Eso es producto del proceso de acreditación. Para el país, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, que tenemos graduados mejor preparados. ¿Por qué? Porque el SINAE lo que hace es pedirle a la carrera que se ponga en contacto con los empleadores, que se ponga en contacto con los graduados y eso redunda en profesionales mejor preparados para enfrentar los retos que se tienen como sociedad. Y en el aspecto que es uno de los temas que les interesa pues bastante a nuestros estudiantes es, ¿habría alguna diferencia
en el momento que que yo quiero hacer una inserción laboral o que ya quiero o ando en búsqueda de empleo? ¿Habrá una diferencia que mi título sea acreditado? Esa es una pregunta muy importante y muy válida. El artículo 4 de la ley 8798, que ya fue aprobada desde el 2010, está vigente desde hace ya más de 10 años, establece que el Estado puede otorgar un trato preferente de contratación a los graduados de carreras acreditadas por el SINAES. Eso es muy importante. Entonces, eso es algo que nos distingue a nosotros, ¿verdad? A los graduados de carreras acreditadas, que el Estado tiene esa potestad de dar un trato preferente. El servicio civil, por ejemplo, tiene muchos años ya dando puntos adicionales, hasta 4 o 5 puntos adicionales a los graduados de carreras acreditadas. Hace poco conocí de una resolución de la Corte que da 0,5 puntos adicionales a los aspirantes a juez que provengan de una carrera de derecho acreditada por el SINAES. Eso es muy importante. Todos esos son incentivos que a los estudiantes les ayuda muchísimo. Pero también ya ante el sector empleador privado, ante una competencia tan grande como hay de otros oferentes, bueno, si una persona llega ante un empleador que está pensando si lo contrata o no lo contrata, pues a ese empleador le va a dar mucha confianza si ese entrevistado le dice, si ese candidato le dice, yo vengo de una carrera que está acreditada, usted lo puede verificar en www.sinades.ac.cr, puede verificar que la carrera de la que me gradué, de la sede que me gradué, está acreditada por un órgano externo avalado por ley como es el SINAES. Entonces, eso otorga un gran respaldo a la hora de buscar o por lo menos de proyectarse como profesional. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Y definitivamente lo que usted dice, bueno, es un sello que realmente me va a diferenciar de otras carreras que inclusive ya hasta en un puesto laboral, pues se toma en consideración. ¿Cómo sería para el caso de estudiantes, que también sucede mucho con nuestros estudiantes, por ejemplo, el tecnológico, que quisieran sacar maestrías, por ejemplo, en el extranjero y demás? El hecho de que sea un título acreditado tiene relevancia. Sí, ese es un tema muy interesante, digamos. Eso va a depender mucho de cuáles son los requisitos que ese posgrado en el extranjero establezca. A nosotros nos contaban en la Universidad Nacional que ellos se encontraron, tenían que firmar un convenio de cooperación con una universidad mexicana, y la universidad mexicana lo que les pedía era que la carrera con la que firmaran convenio tenía que estar acreditada por el ente estatal, el respectivo en cada uno de los países. Entonces, sí, ya a nivel internacional se está viendo este tema de la acreditación como un respaldo. Es decir, yo voy a permitir que estudiantes de otro país vengan a estudiar acá a Costa Rica y otros estudiantes vayan a estudiar a otro país. Entonces, ese intercambio se facilita muchísimo con el tema de la acreditación. Si así lo establecen las universidades, puede facilitarse perfectamente por este tema de la acreditación. Es un respaldo sin duda alguna. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de la Universidad ERT, que es parte de SINAES, y los graduados de esta universidad se les facilita mucho el reconocimiento de su título cuando llegan a su país de origen, precisamente porque sus carreras están acreditadas ante el SINAE. Entonces sí está pesando ya a nivel internacional también. Otro aspecto importante de mencionar es que el SINAES como agencia está acreditada ante un organismo internacional que se llama INCUAGE. Entonces, nosotros así como evaluamos carreras y evaluamos posgrados, nosotros como agencia también somos evaluados por un organismo de segundo nivel, llamaríamos, de carácter mundial, en este caso INCUAGE, y entonces nosotros como agencia también tenemos ese respaldo de que de nuestra labor está haciendo las cosas bien. Claro, y entonces, o sea, no solo estamos diciendo un sello de calidad acá en Costa Rica, o sea, estamos hablando que mi carrera estaría en igualdad de condiciones de una carrera en otro país. Sí, digamos, eso va a depender mucho de lo que se llama reconocimiento mutuo. Por ejemplo, si dos agencias de acreditación deciden intercambiar o hacer válida la acreditación de otra agencia, ¿verdad? Eso va a depender mucho. Pero digamos, ante el organismo internacional, ante una universidad internacional de otro país, uno lo que puede decir, bueno, es, esta carrera está acreditada por el ente estatal en mi país. No solamente está autorizada, sino que está acreditada. Ese es un paso más, digamos. Las carreras en mi país, la mayoría o todas tienen que estar autorizadas, pero mi carrera, además de autorizada, está acreditada. Entonces, sin duda es un respaldo para el estudiante que desea seguir estudios en el extranjero. Importantísimo, qué interesante también todo lo que nos menciona. Yo creo que vamos a dar espacio a dudas o consultas que vamos a revisar en este momento. Bueno, algunas parece ser que ya en algún momento las ha ido resolviendo. Vamos a leer algunas por acá. ¿Afectan algo que la carrera esté acreditada o no? Pues digamos, a ver, para que mi título sea válido, la carrera tiene que estar autorizada, como le decíamos. Esa es la condición más básica, ¿verdad?
Pero evidentemente en el mercado laboral que nos movemos tan competitivo, ayuda obviamente que la carrera esté acreditada porque es un respaldo, como decíamos, de un órgano externo que dice la calidad de esa carrera pasó por un proceso de evaluación riguroso, tiene ese sello de carrera acreditada, puede ser un elemento diferenciador en un mercado laboral tan competitivo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, puede ser un elemento diferenciador. En el ámbito público, como decíamos, la ley incluso le da a las instituciones del Estado la potestad de otorgar un trato preferente a los graduados de carreras acreditadas. Entonces es un elemento sin duda que diferencia a los graduados de carreras acreditadas. Perfecto. Por acá nos consultan, ¿es posible que las universidades impartan una carrera que no esté autorizada? Pues estaríamos ante algo que sería ilegal, ¿verdad? Porque, digamos, las carreras para poderse impartir tienen que estar autorizadas. Incluso la sede en la que se imparte tiene que estar previamente autorizada por el órgano competente, sea con ESUP, sea con ARE, pero tiene que estar autorizada. Entonces, eh, yo no conozco un caso en Costa Rica, afortunadamente, de una carrera que no esté autorizada, pero la recomendación siempre es busquen en el CONESUB, pregunten en el CONESUB o en el CONARE si la carrera está autorizada. Hay un acuerdo específico del CONESUB o del CONARE porque es el requisito básico, si no el título no va a ser válido. Perfecto. Buenos días, ¿qué nivel tienen los estándares del SINAES? Sí, digamos, ustedes pueden consultar el manual de acreditación, es un documento que es público, está en www.sinades.acen.cr, en documentos y publicaciones, ahí está el manual de acreditación del SINAES. Son, como les digo, 171 criterios de calidad que están divididos en dimensiones y en criterios, en evidencias también, porque digamos, eso es otro aspecto muy importante. Digamos, nosotros no simplemente evaluamos criterios, sino también pedimos evidencias de que esos criterios se estén cumpliendo, ¿verdad? Entonces, no es simplemente decir que tengo una biblioteca, no, necesita mostrar evidencias de cuántos Claro. libros hay en esa biblioteca, no es que tengo computadoras, no, cuál es la tecnología que tienen esas computadoras. Entonces, digamos, también nosotros pedimos evidencias de lo que se está haciendo. Entonces, sí, igual, volviendo al caso de INCUAGE, que es la agencia de segundo nivel, evalúa cuáles son los criterios de calidad que establece SINAES como agencia de acreditación y nosotros pasamos la evaluación ante INCUAGE. Entonces, son criterios de calidad internacionalmente aceptados. Perfecto. Acá nos consultan, bueno, nos ponen como un ejemplo. Ustedes pronostican que tal vez ya en el 2026 esta carrera se encuentre acreditada. Imagino yo que se refiere tal vez a la carrera de ingeniería física que estábamos poniendo como ejemplo. Y otra pregunta, si yo entro a esa carrera y aún no se acredita, pero se acredita en el transcurso que estoy cursando la carrera, yo también saldría con un título acreditado. Es una excelente pregunta. Sí, efectivamente, el estudiante, el graduado, perdón, va a tener la condición que tenga la carrera, es decir, al momento de su graduación. Es decir, si cuando yo me gradúo, como les comentaba en mi caso, cuando yo me gradué, la carrera estaba no acreditada. Entonces, bueno, yo seguiré siendo un graduado de una carrera no acreditada porque en ese momento estaba no acreditada. Pero cuando la carrera se acreditó, todos mis colegas salieron de una carrera acreditada ya en fecha posterior. Entonces, puede ser que una persona comience estudiando en una carrera que está no acreditada y cuando se gradúe, ya esa carrera está en la lista del SINAES, entonces se gradúa como una persona graduada de una carrera que está acreditada por el SINAES. Efectivamente puede pasar eso. Perfecto. Igual entonces, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, como les digo, la mayoría de las carreras pues de nuestra institución están acreditadas, algunas otras están en proceso por reciente funcionamiento, ¿verdad? Y esperamos, bueno, que pronto puedan continuar con esta acreditación. ¿Qué Perdón, sus... doña Carolina, para agregar, disculpe que me acordé de algo muy Adelante. importante. Algunas veces los estudiantes dicen, bueno, entonces empiezo estudiando en una sede que no está cubierta por la acreditación y al final de mi carrera me paso, en los últimos 2, 3 cursos, me paso a la sede que sí está cubierta de la acreditación y mi título sale con el sello carrera acreditada. No funciona así. El SINAES tiene establecido que el estudiante tiene que cursar la mayor parte de su formación en la sede que está siendo cubierta por la acreditación. Entonces no se vale, por si lo han pensado, no se vale al Claro. final de la carrera pasarme para la sede cubierta por la acreditación. Tienen que cursar toda o la mayor parte de su carrera en la sede que está cubierta por la acreditación. Disculpe que le Muy, interrumpí. muy interesante, cualquiera hubiera podido pensar en esa alternativa. No. Por acá nos dicen, bueno, ¿qué sucede si en el transcurso de la carrera se acredita, que era el caso que nos estabas mencionando, o bien que se desacredite? Sí, también puede pasar el caso contrario, digamos, puede ser que una persona comience a estudiar en una carrera que está acreditada y al final de su formación la carrera perdió la acreditación. En este caso, la persona se gradúa de una carrera no acreditada porque la carrera volvió al estatus original de no acreditada.
Ahora bien, ¿qué pasa si una persona se gradúa de una carrera que está acreditada, su título tiene el sello de carrera acreditada y años después esa carrera pierde la acreditación? Ese estudiante siempre se va a considerar graduado de una carrera acreditada, porque cuando él se graduó, la carrera estaba acreditada y eso no hay nadie que lo quite. Entonces, siempre va a considerarse un graduado de una carrera acreditada. Perfecto. Vamos a ver. Por acá se menciona. Yo quiero estudiar administración de empresas. ¿Influiría en algo la acreditación del SINAES? Pues bueno, tal vez lo que le puedo decir es que hay varias carreras de administración de empresas que están acreditadas, ¿verdad? Digamos, es cuestión de ingresar a www.sinaes.c.cr, ver las diferentes opciones. La recomendación, como comprenderán, del SINAES siempre va a ser elegir carreras que están acreditadas por nosotros. Ahora, en administración de empresas tenemos carreras acreditadas, pero hay áreas del conocimiento donde el SINAES no tiene carreras acreditadas. ¿Por qué? Pues simplemente porque no ha venido una carrera de esa área del conocimiento a someterse a evaluación con fines de acreditación. Esto es voluntario. Entonces puede pasar que haya carreras de ciertas áreas de conocimiento que no registren carreras acreditadas. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? O la recomendación mía sería que escoja al menos una universidad que sea parte del SINAES, es decir, una universidad que voluntariamente se haya comprometido con los principios de calidad del SINAES. Eso ya habla muy bien de esa universidad o de esa parauniversidad. Igual, enfatizar que es una decisión voluntaria, ¿verdad?, de las universidades. Claro, igual voy a hacerle esta consulta, que me parece que igual ya ha quedado clara en otras ocasiones. ¿Hay alguna forma, si me gradúo sin acreditación, no puedo revertir ese proceso? ¿Hay alguna forma de acreditar posteriormente mi carrera? Es una excelente pregunta y viera que cada vez es más frecuente, porque las personas cuando ya se gradúan ven los beneficios de haberse graduado de una carrera acreditada y tal vez se graduaron de una carrera no acreditada. Entonces se acercan al SINAES y les preguntan que si pueden, por ejemplo, eh, presentar un examen y ya con ese examen SINAES diga que es un no. En Costa Rica no funciona la acreditación profesional como sí podría funcionar en otros países. Nosotros no acreditamos personas, acreditamos carreras y programas de posgrado. Entonces las personas se gradúan de carreras que están acreditadas o no acreditadas, pero no es que acreditamos a las personas físicas, digámoslo así. Entonces, ya una vez que una persona se gradúa de una carrera que está no acreditada, no puede venir a SINAES y presentar un examen o algo por el estilo para colocarle el sello carrera acreditada. No funciona de esa forma, sino que es que el SINAES acredita o no acredita la carrera o el programa desde que se graduó esa persona. Ok, perfecto. Al no estar acreditada, ¿quiere decir que no tiene algún valor relevante? No, digamos, a ver, nosotros como SINAES en eso siempre somos muy éticos. Nosotros no podemos emitir criterio de una carrera que no hemos evaluado. Simplemente decimos, estas carreras que están en esta lista pasaron por el proceso de evaluación del SINAES y damos fe pública de que cumplen con los criterios de calidad establecidos. Sobre las carreras acreditadas, nosotros no podemos ni debemos emitir criterio porque muchas de ellas o la mayoría de ellas no las hemos evaluado, entonces no sabemos. Puede ser que haya carreras no acreditadas que son excelentes, pero no lo sabemos. Nosotros como SINAES tampoco podemos decírselo a los estudiantes. Lo que podemos decir es lo que estamos seguros. Nosotros como SINAES estamos seguros de que esas carreras que están en nuestra lista pasaron por nuestro proceso y podemos decir que sí, son carreras que cumplen con los criterios de calidad. Sobre las carreras que no están ahí, no podemos emitir criterio jamás. Perfecto. Acá nos consultan, ¿la acreditación es convalidada a todo nivel internacional o hay lugares donde no se convalida? Sí, exactamente, era como les explicaba, eso va a depender muchísimo de muchísimos factores y entre ellos de cuáles son los requisitos de admisión que cada carrera o cada posgrado a nivel internacional establezca. Algunas podrán darle valor al tema de la acreditación, otras podrían ser que no. Entonces eso va a depender de múltiples factores. Nosotros como SINAES somos parte, como les digo, de esta red mundial de agencias de acreditación y la aspiración de nosotros es en algún momento aspirar al reconocimiento mutuo con agencias realmente reconocidas a nivel internacional. De momento hemos firmado convenios de cooperación básicamente con agencias, no hemos avanzado hacia el reconocimiento mutuo, pero eso va a depender de muchísimos factores. Como les decía, hay pruebas, por ejemplo, en el caso de la ERT, que sí, los estudiantes reportan que cuando llegan a los graduados reportan cuando llegan a sus países de origen, sí se les facilita más por provenir de una carrera acreditada, pero eso va a depender de cada país y las condiciones que establezca cada universidad. De acuerdo. Bueno, aquí hay una pregunta bastante curiosa. Si la carrera está acreditada, ¿hace que el pago mínimo de una persona para la carrera sea mayor? O sea, ¿se influye en el pago? Pues no, digamos, no hay una vinculación entre el tema de provenir de una carrera acreditada con el tema salarial, digamos, El o por lo salario. menos no lo conozco yo.
Digamos, yo lo que le podría recomendar a esa persona es que recurra al OLAP, al Observatorio Laboral de Profesiones. El OLAP hizo un estudio muy interesante sobre cuánto está ganando los profesionales de diferentes carreras. Entonces, ahí no sería SINAES, sino la recomendación que le hago a esa persona es que vaya al estudio de la OLAP, OLAP, O-L-A-P, OLAP, es del CONARE. Ellos hicieron un estudio muy interesante donde establecen cuánto se les está pagando en promedio a los graduados de las diferentes carreras. Perfecto, sí, es un estudio bastante interesante también. ¿Cómo, por acá nos consultan, cómo evalúa el SINAES la enseñanza virtual? Sí, bueno, con ese tema de la pandemia, bueno, el tema de la enseñanza virtual tomó fuerza, ¿verdad? Nosotros, muchas de las carreras que nosotros las tenemos acreditadas en la parte presencial. De hecho, las carreras nuestras, con excepción de la UNED, todas las carreras que nosotros tenemos acreditadas están acreditadas en la parte presencial. Sin embargo, obviamente nosotros como SINAES, ante esta pandemia que está sucediendo, pues se hace la excepción de que sabemos que hay carreras que tuvieron que mudarse momentáneamente a la modalidad virtual. Ahora, para evaluar una carrera 100% virtual, no, se ocupa un manual de acreditación sobre el que estamos trabajando porque tiene aspectos específicos. No podemos asemejar una carrera presencial a una carrera virtual. Tienen particularidades cada una de las modalidades. Entonces, estamos trabajando en un modelo específico para evaluar carreras de la modalidad virtual. Interesante también. Vamos a ver qué otras consultas por acá. ¿Cómo podría tener la certeza que al entrar a una carrera no se va a desacreditar en el transcurso de mis estudios? ¿Existe alguna manera de saber por cuánto tiempo va a estar acreditada? Sí, digamos, en realidad nosotros acreditamos la carrera por un periodo de tiempo. Ahora, nosotros no podríamos, seríamos muy responsables decirle al estudiante, le garantizamos que esta carrera mantendrá la acreditación porque depende de muchos factores. Como les digo, este aspecto, incluso esto es voluntario. La carrera por sí misma podría decidir dejar el proceso. Eso podría suceder. Entonces, nosotros como agencia no podríamos decirle, le garantizo al 100% que esta carrera, cuando usted termine sus estudios, va a seguir estando acreditada. Ahora bien, lo que sí tal vez le ayuda a esta persona es saber que la gran mayoría, estamos hablando de más de un 90% de las carreras que se acreditan ante el SINAES, siguen La mantiene. adelante, mantienen la acreditación. ¿Por qué? Porque imagínense lo que es reunir a todos los estudiantes de una carrera y contarles la noticia de que perdieron la acreditación. A ninguna carrera les gusta hacer eso, obviamente. Entonces, un dato importante es que, digamos, la mayoría de carreras que logran la acreditación hacen todos los esfuerzos posibles para mantener la acreditación. Eso es muy importante. Y también otro dato interesante es que de las universidades que se incorporaron al SINAES en 1999, las 8 se mantienen y otras se han ido incorporando. Es decir, SINAES va en crecimiento, lejos de más bien debilitarse, el sistema va creciendo. Empezamos con 8 universidades, tenemos 27 universidades y 6 para universidades. Entonces el SINAES va creciendo. Ese es un tema que va cada vez en aumento. Perfecto. Y bueno, acá nos consultan igual con una carrera nueva como la de ingeniería física. ¿Cuánto promedio durará en acreditarse? Sí, las carreras más nuevas tienen que pasar por un proceso de, de graduar una primera corte, como les explicaba, para poderse someter a la evaluación con fines de acreditación. Eso es muy importante en las carreras más nuevas. Sí, y bien como mencionaba, ¿verdad? Uno de los requisitos es tener precisamente egresados, graduados de la carrera y bueno, aún como es de reciente funcionamiento, pues aún no contamos con graduados. Vamos a ver, don Julio, me parece que esas son como todas las consultas que teníamos hasta el momento. Por dicho, pudimos evacuar la mayoría de consultas. Les estamos compartiendo también enlaces de interés, ¿verdad? Tal vez si nos repite también la dirección de SINAES para que los estudiantes puedan consultar ahí, pues, las carreras de todas las universidades y, pues, para el caso de las carreras del TEC, también en la plataforma de la Feria Vocacional también pueden consultar sobre la acreditación. Sí, muchas gracias. De parte de SINAE, reiterarle el agradecimiento al TEC por esta gran oportunidad que nos da, a las más de 150 personas que se conectaron hoy y también decirles que nosotros como SINAES estamos siempre a las órdenes. No duden en escribirnos, por ejemplo, a la dirección que tenemos habilitada para recibir consultas. Es info@sinaes.ac.cr
o bien comunicación@sinaes.ac.cr por correo electrónico. Si quieren, pueden escribirnos al Facebook de SINAES. Simplemente en Facebook buscan SINAES y nos escriben, nosotros con el mayor de los gustos. O también en www.sinaes.ac.cr hay una sección especial de preguntas y respuestas y también hay un formulario que pueden completar y nos llegan automáticamente sus preguntas y en un plazo no mayor a 2 horas esperamos contestarles sus consultas, porque la idea es eso, la idea de nosotros es mantener un contacto activo con los estudiantes. Claro. Bueno, antes de dar por finalizada la sesión, me gustaría invitar a los estudiantes que ingresen a nuestra página de feria vocacional, que también se les está compartiendo en este momento el link, invitarlos a participar de las otras actividades programadas. Tenemos espacio en lo que es pues la asesoría vocacional para estudiantes, entonces ustedes pueden encontrar esta información en la agenda de la feria vocacional, para que ahí todos puedan inscribirse, compartir la información con sus compañeros y demás. Además, recordarles que también está pues nuestro tour virtual. Le comento, don Julio, tenemos Qué bueno. un tour virtual de nuestro campus central. La idea es poder pues expandirnos a los otros centros académicos, pero por el momento tenemos un tour virtual de así absolutamente toda la zona de lo que es el tecnológico. Entonces invitarlos a los estudiantes, bueno, y nos encontramos en un momento en el que no podíamos hacerlo de manera presencial, pues entonces el TEC elaboró, ¿verdad? Crea este tour virtual pues para que los estudiantes puedan tener también un acercamiento y conozcan, ya usted lo mencionaba, las instalaciones y demás, que también es un criterio a evaluar, que puedan conocer esa parte del tour. Entonces, invitarlos a todos. Agradecerle a don Julio, muchas gracias por toda la información brindada, a su compañera Cindy Delgado, que ustedes no la están viendo en pantalla, pero ella estuvo detrás de cámaras. Y bueno, esperamos haber aclarado todas sus dudas y les invitamos pues a que se queden con nosotros también en las siguientes sesiones virtuales, que puedan, como les digo, revisar la agenda. Perdón, de esta manera damos por concluido la sesión del día de hoy. Don Julio. Muchas gracias a todos y quedamos a las órdenes en SINAES. Hasta pronto. Muchas gracias.